Buenos días, Dios les bendiga, apreciables estudiantes. En esta hermosa mañana alabamos el nombre del Señor porque nos permite una vez más poder realizar el trabajo que nos ha encomendado. Esta mañana nos toca abordar el capítulo 3, ¿verdad? Periodo de desarrollo papal. Comprende los años 325 al 1215 después de Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo después del nacimiento, resurrección y luego partida del Señor de esta tierra? Bueno, antes de comenzar con el abordamiento de este capítulo, ¿verdad? Que hoy estaremos desde la diapositiva 1 hasta la 32, ¿verdad? Así es que vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta mañana alabamos el nombre de Dios, te glorificamos y te exaltamos gracias a la maravillosa obra de Cristo en la cruz del Calvario y posteriormente en nuestras vidas. En esta mañana queremos encomendar la clase de hoy en tus manos, pidiendo siempre la guianza del glorioso Espíritu Santo para que podamos abordar este material de la forma más correcta e inteligente posible. En el nombre de Jesús, queda todo en tus manos. Amén. Bueno, capítulo 3, periodo del desarrollo papal. Aquí vamos a ver algunas cosas importantes con respecto a cómo se desarrolló a través de la historia la figura del Papa, ¿verdad? ¿Quién llegó a ser el Papa en Europa y cómo la Iglesia cristiana fue consolidada en un solo núcleo y bajo una sola gobernatura? Entonces vamos a ver nosotros todo lo que aconteció. Introducción al período del 325 al 1215, la Iglesia Católica Romana, encabezada por el Papa, creció y alcanzó su cumbre. La fecha inicial es la del primer concilio mundial, que inauguró una nueva dirección. La fecha final del periodo señala también la reunión de todavía otro concilio, el Cuarto Concilio Lateranense, también llamado el 12º Concilio Ecuménico de la Iglesia Romana. El Cuarto Concilio Lateranense representa el pináculo alcanzado por la Iglesia Católica Romana. De esta manera, entre el Concilio de Nicea, que es el primer concilio mundial del año 325, cuando se tomó la nueva dirección, la nueva dirección de la que estamos hablando aquí es que cuando la Iglesia dejó de tener el modelo nuevo testamentario, cuando la Iglesia dejó de seguir las directrices apostólicas que se venían manejando hasta el año 200, ¿verdad? Después de la era apostólica, se venía manteniendo un estilo de adoración, una liturgia muy marcada, una liturgia apostólica en donde la Iglesia seguía las doctrinas, la Iglesia guardaba las ordenanzas, llámese bautismo y cena del Señor. La Iglesia conservaba la pureza en doctrina, conservaba la pureza en estructura, no habían jerarquías. La Iglesia era autónoma, cada iglesia local era autónoma. Eso era la dirección en la que el Espíritu Santo llevaba a la Iglesia de los primeros 200 años. Pero con la intromisión del señor Constantino, las cosas empezaron a cambiar. Constantino entró el año 323 a la iglesia y el 325 las cosas estaban tomando una nueva dirección. Y cuando hablamos del concilio ecuménico, para los hermanos que hicieron la tarea, que muy buenas
muy buen informe me presentaron, algunos sí, otros no. Los concilios ecuménicos, ecuménico viene de la palabra unificación, ¿verdad? O sea, ese es el propósito de la Iglesia Católica Romana. En ese momento era unificar todas las iglesias, por eso se llama concilio ecuménico, porque fueron citadas todas las iglesias junto con sus respectivos representantes, y esto pues dio inicio a lo que se llamó después Iglesia Católica o Iglesia Universal, ¿verdad? Entonces vamos abordando los siguientes 7 capítulos. Los siguientes 7 capítulos describirán este periodo desde el punto de vista de la historia eclesiástica. O sea, aquí nos vamos a encontrar nosotros con el desarrollo histórico de lo que es la iglesia, pero no la iglesia evangélica, no la iglesia primitiva. No, aquí lo que vamos a ver es un solo compacto, la iglesia católica en términos generales, pero que podemos decir que siempre había un remanente por allí que no estaba de acuerdo con la liturgia católica, no estaba de acuerdo, bueno, cuando hablamos de liturgia hablamos de todo, ¿verdad? Hablamos del modo de adoración, el modo de fe, la creencia, la doctrina, las prácticas, los ejercicios espirituales, todo lo que se refiere a la fe y la adoración, eso es liturgia. Entonces siempre había un remanente que no estaba de acuerdo, un remanente que el mismo Espíritu Santo, el mismo Señor, pues conservaba, ¿verdad? Usted puede ver que cuando entremos a la Reforma vamos a ver lo que aconteció con Martín Lutero. Entonces la historia eclesiástica nos dice eso, de que Constantino comenzó, fue el precursor de la Iglesia Católica, cambió muchas cosas dentro del engranaje de la Iglesia, ¿verdad? Podemos decir que la Iglesia ya tenía obispos, porque la palabra obispo no es un término católico. La palabra obispo usted la encuentra en Timoteo, ¿verdad? Que es llamado también a un pastor, un supervisor, alguien que vela por el grupo. Entonces, los católicos o la liturgia católica le dio más plusvalía, aumentó el perfil de la palabra, del nombre o del título de obispo, y por supuesto esto vino a ser parte importante dentro de lo que concernía al gobierno católico, ¿verdad? Entonces, a través de estos capítulos vamos a ver nosotros lo que aconteció en la historia. El primer capítulo de esta sección introducirá al estudiante a la nueva dirección que se inició en el 325, y el último revisará el desarrollo eclesiástico de los 9 siglos. Los 5 capítulos dentro de este marco describen la colocación de los fundamentos católicos romanos entre el año 325 y el 451, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver cuáles son los fundamentos católicos y todo lo que se refiere a los 6 puntos o 5 puntos doctrinales de la Iglesia Católica, o los 6 fundamentos. La expansión de la Iglesia Católica Romana entre el 451 y el 1050. Bueno, esta expansión, no crea usted que fue una expansión pacífica. No, esta fue una expansión forzosa, ¿verdad? Recuerde que como es una iglesia de Estado, es una iglesia imperial, pues los diferentes emperadores después de Constantino vieron con ojos buenos darle el título de iglesia imperial, y esto le dio poder, ¿verdad? Esto le dio poder a los papas, que eran los que gobernaban y tenían el poder absoluto. Habían concentrado todo el gobierno de la iglesia en su mano.
entonces también tenían dependencias de ellos que podían incluso dependencias armadas, ¿verdad? Armadas como los caballeros templarios que estaban bajo las órdenes de la iglesia romana para poder evangelizar Medio Oriente y rescatar a Jerusalén de los gentiles e imponer la fe católica no solo en Oriente sino en Europa. Entonces por eso es que la iglesia se extendió a todos los rincones de Europa y incluso entre aquellas tribus o aquellas comunidades que a veces se convertían en comunidades nómadas o primitivas, ahí estaba el catolicismo, debido a que su expansionismo no fue el expansionismo como mandó Jesús en Mateo 28, sino que fue un expansionismo forzoso, ¿verdad? Entre ellos también tenemos la Santa Inquisición, que también fue utilizada para quebrantar o destruir el orgullo y el corazón de las personas respecto a una fe contraria a la católica, ¿verdad? Quien no confesara la fe católica moría horriblemente. Entonces, muchos, incluso hasta los judíos, muchos judíos se convirtieron, se hicieron devotos de la fe católica y así pues se pudo expandir, ¿verdad? Entonces, recuerde que del 1050, 1215, 1500, 1600, la Iglesia Católica, la fe católica llega a América, ¿verdad? Llega a América con los viajes de Colón, con los viajes de Hernán Cortés y todos esos grandes exploradores y conquistadores. Llegó acá también la fe católica y eso también en ese aspecto produjo un expansionismo. Bueno, la oposición secular y religiosa a esta expansión romana católica se ubicó también entre el 451 y el 1050. Ahí vamos a ver nosotros la oposición secular, se refiere a que varios emperadores de diferentes naciones o reinos en Europa no estaban de acuerdo con la forma de gobierno del Papa. Hay un rey francés que le hizo la guerra al Papa. Ahí vamos a ver nosotros en ese capítulo todo lo que concernía cuál era el nombre de ese emperador francés que le hizo la contra y se sacudió el dominio católico, ¿verdad? Bueno, y la consecución de la completa supremacía, tanto religiosa como secular, por el sistema católico romano entre el 1050 y el 1215. Ese fue el apogeo, ese fue el más grande apogeo, el año 1050 y el 1215, de lo que es el poderío católico. Veamos de qué se trata una nueva dirección. Los desenvolvimientos bosquejeados en los capítulos anteriores representan más que una desviación del modelo del Nuevo Testamento. También constituyen una preparación para cambios más significantes. El gobierno de la iglesia ya no procedía de la gente, sino de los oficiales. Entonces es aquí donde se marca una nueva dirección, un cambio de ruta, algo que Dios no trazó, algo que Dios no marcó, tomaron los hombres, ¿verdad? Tomaron los hombres, sucedió igual que Israel. Israel siempre tomaba la dirección contraria y el problema era que cuando lo hacía le iba mal. En esta nueva dirección, desafortunadamente, no solo le fue mal a la iglesia del primer siglo y del segundo siglo. No solo le fue mal, ¿por qué? Porque dejó de evangelizar correctamente.
dejó de evangelizar bajo la norma bíblica. Entonces se detuvo, ¿verdad? Se detuvo, se contrajo por razón de que no era eso lo que Dios quería. En primera instancia, el modelo del Nuevo Testamento es el modelo apostólico y, por supuesto, las palabras de Jesús en los 4 evangelios. Lo demás lo encontramos, lo que proporciona Pablo en sus cartas, lo que proporciona Pedro en sus cartas y, por supuesto, el apóstol Juan. Entonces, ese era el modelo de liturgia del Nuevo Testamento que practicó la iglesia primitiva, la iglesia del segundo siglo y parte de la iglesia del tercer siglo. Entonces, hasta ese momento, el avance de la iglesia era maravilloso. ¿Por qué era maravilloso? Porque la propuesta de la iglesia del Señor era distinta a los paganos. Los paganos estaban perdiendo credibilidad, estaban perdiendo aceptación, ya no llenaban los vacíos de la gente, los paganos y sus diferentes formas de, bueno, su forma de adoración es pura politeísmo, ¿verdad? Ellos adoraban a muchos dioses. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto permitió que en esos 3 siglos la iglesia creciera enormemente. ¿Y qué pasó? Que la iglesia judía disminuyó, pero la iglesia gentil creció en gran manera. Entonces, a pesar de que los convertidos de la iglesia gentil, y ahí se levantaron grandes pensadores y grandes teólogos, a pesar de que ellos conservaban algunas cosas contrarias a la doctrina o liturgia del Antiguo Testamento, creció la iglesia, creció. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Un imperio agonizante, un imperio que moría, un emperador que veía su nación hundirse, se da cuenta que a pesar de que exista una persecución, ¿verdad? A pesar de que exista una persecución contra el movimiento cristiano, nunca desaparecía. Entonces dijo, bueno, si esto no desaparece, a pesar de que se haga lo que se haga, nos vamos a unir. Nos vamos a unir. Y entonces sucedió un día que este señor, el emperador Constantino, se presentaba a una batalla contra el emperador de Occidente. Él estaba en Oriente y ganó. De esa manera se pudo consolidar como el emperador supremo de Roma, de los 2 estados romanos, y lo consolidó en uno solo, y dijo que si ganaba él se convertía al cristianismo, y así fue como entró, y todos sabemos la historia, que no se convirtió de verdad, sino que solo lo usó como un salvavidas. Entonces es así como cambian las cosas. Uno de los primeros elementos que encontramos es que el gobierno de la iglesia estaba en la gente. Amén. Estaba en la gente. Estaba en el pastor, estaba en los diáconos, estaba en los miembros de la iglesia. Era un gobierno congregacional, ¿verdad? Era un gobierno congregacional, mientras que cuando solo se establece el gobierno en una sola persona, en el obispo o en el papa, es un gobierno autocrático, ¿verdad? Y ahí cambió la situación porque la gente ya no tenía voz ni voto. También menciona aquí los 2 sacramentos dotados ahora con eficacia mágica habían hecho de la iglesia una institución salvadora. La salvación viene ahora de la admisión a esta institución. O sea, las 2 ordenanzas que Jesús menciona y que establece como algo de hacerse perpetuamente, esto es la cena del Señor
y esto es el bautismo. El bautismo son dos ordenanzas, ¿verdad? El bautismo trino por inmersión. Bautismo trino por inmersión. Esa es una ordenanza bíblica, no por aspersión. ¿Y quiénes, quiénes eran los candidatos para este bautismo? Personas conscientes y completamente arrepentidos, convertidos. Vayan y hagan discípulos a las naciones. No está hablando de ir a ser discípulo a un bebé de meses de nacido. Está hablando de ir a predicarles a hombres y mujeres de una edad consciente. Puede ser desde un prejuvenil, un juvenil, hasta un adulto mayor. Personas conscientes de que existe un infierno de fuego y que hay un Salvador propiciado por Dios para escapar de ese castigo. Entonces, en estos se practicaría el bautismo trino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca dijo Jesús que era un sacramento. Él estableció el bautismo. Entonces se convierte en sacramento cuando le dan poder mágico. Cuando la fe católica le da poder mágico y dice de que este bautismo, pero ya este bautismo ya no se practica en adultos. No solamente en adultos, sino que se practica en los niños y se practica por aspersión porque dicen que el agua cuando es derramada limpia los pecados y el agua se lleva los pecados y la persona es limpia de toda maldad, ¿verdad? El Señor nunca enseñó eso. La Biblia nunca enseña eso. La Biblia enseña que la sangre de Cristo rociada, dice el libro de Hebreos, limpia nuestros pecados, ¿verdad? El otro sacramento mágico que ellos le dieron este rango es la cena del Señor, ¿verdad? Le dieron poder, le dieron eficacia mágica al pan y al vino. Bueno, más adelante lo vamos a ver en detalle, solo es una introducción. Y esto convierte, bueno, le da otro rumbo que el Señor no le había dado. Ahora, con estos dos sacramentos, la iglesia toma otro perfil y la iglesia no es la congregación de los santos ni el cuerpo de Cristo, no. La iglesia es la institución salvadora. En ninguna parte del Nuevo Testamento el Señor enseña que la iglesia es una institución salvadora. Quien da la salvación se llama Jesucristo. Y nadie puede entrar a la familia de la fe si no es por obra del Espíritu Santo, efectuada en el corazón humano por medio del nuevo nacimiento. Nadie puede decir Jesús es mi Señor sino por el Espíritu, porque Él es quien convence, Él es quien transforma. Entonces, cuando eso sucede, los hombres se arrepienten y se rinden al Señor y por lo tanto nacen de nuevo. No es la iglesia la que provee la salvación, ¿verdad? Entonces ahora las cosas cambian porque dice, bueno, ahora eres parte de la iglesia, estás salvo. Todo el que es parte de la iglesia eres salvo. Y no es así, ¿verdad? Entonces dice acá, la admisión a esta institución salvadora no del poder de un mensaje que viene por la institución. O sea, es la institución, la iglesia, Dios la usa para que predique el mensaje de salvación. Pero la salvación no está en la iglesia, sino en el mensaje que porta la iglesia y cuyo autor es Jesucristo. El obispo se ha separado de los otros oficiales de la iglesia local y ahora gobierna como monarca.
no solo en la iglesia local, sino en las grandes áreas contiguas a la suya propia. Entonces, aquí se convierte en un gobierno autocrático, donde el obispo ya deja de ser un servidor, ahora se convierte en un monarca plenipotenciario, ¿verdad? Que tiene muchos poderes y mucha autoridad conferida y tiene hegemonía y supremacía, porque el rango de iglesia estatal tiene mucho peso para este tipo de líderes. La nueva dirección del desarrollo, que empieza con el primer concilio mundial en Nicea en el 325, conduce directamente a la Iglesia Católica Romana. O sea, esos fueron los principios, ¿verdad? Los inicios. Tal desarrollo hubiera sido imposible sin la actitud amistosa y el brazo fuerte del poder secular o estatal. Estos elementos se consiguieron cuando Constantino decidió asegurar su futuro con el dinámico crecimiento movimiento llamado cristianismo. Ya lo sabemos eso. El propósito de Constantino, veamos, Constantino era un genio político, ¿verdad? De su comparativamente escasa comprensión del cristianismo y de su breve contacto con él, concluyó dos cosas: que el cristianismo llegaría a ser el sistema religioso dominante del mundo y que el agonizante imperio romano podría salvarse, o cuando menos prolongarse con una unión con esta religión dinámica. Bueno, aquí estamos mencionando lo que se dijo en el principio, ¿verdad? Que Constantino vio que su imperio moría y el movimiento cristiano permanecía intacto a pesar de tanto ataque, de tanta muerte, de tanta persecución. Entonces dijo, bueno, de aquí me agarro, ¿verdad? Bueno, tal unión de fuerzas fue algo nuevo tanto para el imperio como para el cristianismo. Cada uno se desarrolló de manera diferente por esta alianza. El cristianismo no pudo salvar al imperio romano, había ido demasiado lejos y Constantino estaba equivocado. También al suponer que el cristianismo actuaría como cemento para el imperio. ¿Cómo podía el cristianismo traer unidad al mundo político cuando el cristianismo mismo no poseía unidad? Ya tres escuelas de pensamiento habían desarrollado y desplegado antagonismo una contra otra. Bueno, el asunto está que lo que podemos ver aquí es que en ese tiempo la iglesia estaba como Corinto, como los corintios en aquel tiempo, que unos decían yo soy de Pablo, otros de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Estaba sectariado el asunto, el espectro cristiano en ese tiempo. Estaba sectariado y eso no estaba preparado también para unirse con el imperio romano. Bueno, no estaba preparado por el asunto de que la iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo y la iglesia posee la naturaleza de Cristo. La iglesia no se puede mezclar con otro ADN, especialmente el ADN mundano, político, secular. No puede, ¿verdad? Y los que se mezclan no tienen el ADN de Cristo. Entonces esto no le funcionó a Constantino para el tema político de su imperio, pero esta alianza, como dicen por ahí, esta alianza heterogénea, ¿verdad? Que es de varios componentes, esta alianza produjo una religión, y una religión no 100% de Dios, una religión llamada fe católica, que es que conocimiento religioso, pero es mundana. Es una religión sin conversión. Eso fue lo que produjo la unión de Constantino con la iglesia. Por eso enseñamos
que en esta iglesia había un remanente convertido del Señor que guardaba la doctrina, que guardaba su vida para el Señor, que tenía temor de Dios y que amaba a Jesucristo. Entonces, ese fue el asunto, ¿verdad? De que la iglesia, en ese momento, la iglesia estaba sectariada. Aquí vemos la primera escuela, es la escuela de Alejandría. Alejandría era el centro de la más antigua de esas escuelas. Un filósofo convertido llamado Panteno organizó una escuela para instruir a los cristianos convertidos. Fue sucedido por Clemente de Alejandría, y Clemente fue sucedido por Orígenes. Estos dos últimos ya fueron mencionados en conexión con los monumentos literarios del segundo periodo de la historia eclesiástica. Estos hombres veían la filosofía como el medio de interpretar el cristianismo. En la mejor tradición filosófica, la Biblia se leía alegóricamente. Que eso, leer la Biblia alegóricamente, es una destrucción. Es una destrucción de los principios gramáticos e históricos de la Biblia. Porque el poner énfasis en la alegoría, que la alegoría es la mezcla de muchas metáforas, eso destruye todo lo que tiene que ver con el contexto inmediato, con el contexto lejano, con el contexto bíblico, con el contexto teológico. Destruye toda la riqueza del argumento bíblico, la alegoría. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, aquí lo que podemos ver es que la iglesia continúa interpretando la Biblia de forma alegórica. La continúa interpretando y por eso no se dan cuenta que el rapto se acerca. Porque cuando usted desmantela el argumento bíblico, el argumento sagrado, de aquellos elementos históricos y gramaticales y literales, entonces, ¿qué sucede? Queda la alegoría, la espiritualización del texto. Y el texto no solamente es espiritual cuando debe ser espiritual, también es literal cuando debe ser literal. Entonces, ¿qué pasa? Estos dos filósofos fueron los que pusieron las primeras piedras de fundamento para el orden o el método interpretativo de la Iglesia Católica con respecto a la Biblia, la alegoría. Bueno, se daba gran énfasis a la redención como una unión mística con Dios por medio de Cristo. Bueno, lo místico es la unión de lo humano con lo espiritual. Ese es misticismo. Pero la redención, ¿cómo le explico? La redención es más que eso. O sea, ese es el problema cuando interpretamos algo alegórico en la Biblia, que solamente es alegoría. La redención es el resultado de la unión con Cristo, con Dios a través de Cristo. Ese es el resultado. Entonces, es más grande la unión con Cristo que la misma opinión de estos pensadores, porque el hecho de estar unidos con Dios a través de Cristo no solamente nos provee la redención, no solamente nos provee el perdón de los pecados, nos provee la vida eterna. Entonces, estos daban énfasis al hecho de la redención, punto y final. Pero dejaban de largo el hecho importante de estar unidos a Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Y el mismo Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Entonces, para mí es más importante enfocarme en estar unido a Cristo. ¿Por qué? Porque ahí está mi salvación, etcétera, etcétera. Todo lo que provee la salvación. Esto está como aquellos que
Solo les importa lo que está dentro de la cáscara de la nuez, y una vez que rompen la cáscara se acabó todo. No es así, no es así. Hay que tener en cuenta que la alegoría destruye el argumento bíblico en toda su extensión. Eso es como interpretar la Biblia a través del método fragmentario. El método fragmentario enseña que la Biblia es una colección de opiniones y desmantela el texto del contexto, y hacer eso es puro pretexto. Es destruir la unidad literaria inspiradora de la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que comprender que lo que dijo Jesús con respecto de que el que conmigo no es, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, es una gran verdad. Y dijo también que todo pámpano que era cortado de la vid era quemado. Entonces, hermanos, es fundamental estar unidos a Cristo, ¿verdad? Es fundamental. Y estos filósofos andaban perdidos. La escuela de Alejandría estaba en Oriente, en Egipto, ¿verdad? Que es allí en Alejandría donde se tradujo el Antiguo Testamento hebreo al griego por 70 eruditos en Alejandría, y ahí nace la versión Septuaginta. Escuela de Antioquía. Bueno, Antioquía era el segundo centro de pensamiento. Esta escuela fue fundada por Luciano al final del siglo 111, representando la tradición del apóstol Juan. Esta escuela de pensamiento exaltaba las escrituras como las mejores intérpretes de sí misma. Está muy correcto. Esa es la regla de oro. La Biblia se interpreta a sí misma. Por causa de la intensa lucha con el gnosticismo, la filosofía se volvió sospechosa. Se procuraba el significado literal de un texto a la luz de su fondo gramatical e histórico. Repito, se procuraba el significado literal de un texto a la luz de su fondo gramatical e histórico. Esta escuela de interpretación estaba en lo correcto. Estaba en lo correcto, porque la Biblia ha de interpretarse desde el punto de vista histórico. Y le añadimos el gramatical, porque en el gramatical encontramos figuras literarias y retóricas del idioma bíblico, en donde nos está diciendo una cosa a través de un lenguaje figurado o a través de un hebraísmo. Y allí es donde sacamos las poderosas lecciones de la Biblia. Imagínense usted las parábolas de Cristo y todo lo que conlleva su lenguaje figurado, ¿verdad? Que ahí están encerradas las grandes doctrinas, y solo a través del método correcto de interpretación podemos encontrarlas, ¿verdad? Vamos a ver con la tercera escuela, la escuela occidental. La escuela occidental del pensamiento reclamaba escritores tanto del continente como del norte de África. Como el centro de Antioquía, también desconfiaba de la filosofía y colocaba su principal énfasis en la aplicación práctica del cristianismo. Las controversias que empezaron a levantarse en el cristianismo seguirían el modelo de pensamiento representado en las varias escuelas, es decir, con los mismos hechos y escrituras. Los seguidores de la escuela alejandrina, usando el enfoque filosófico, alcanzaba diferentes conclusiones de la escuela de Antioquía y la de Occidente. Bueno, estas son las tres escuelas que mantenían un antagonismo, o sea, un pequeño pleito interno, y por ende el cristianismo no podía proporcionar unidad porque estaba sectariado. La unidad un imposible de alcanzar. Con esta clase de desunión en el movimiento cristiano, había considerable duda de que trajera unidad al Imperio Romano cuando formaron la alianza. No fue mucho antes de esto que Constantino despertó bruscamente, reuniendo movimientos cismáticos históricos como montanismo y el novacianismo. La división donástica en el norte de África se lanzó contra Constantino casi al tiempo que él había decidido hacer del cristianismo el
cemento del imperio. Bueno, la cosa no estaba bien. La cosa no estaba bien. Había mucho pleito interno, mucha lucha, mucho filósofo cristiano entrometido en posiciones de liderazgo. Había mucha corriente interna de pensamiento. Había mucho pensamiento. Entonces todo esto, hermanos, era imposible de conciliar. Los montanistas decían una cosa, los novacianistas decían otra cosa, los donatistas decían otra cosa, las escuelas de pensamiento mantenían una posición, los filósofos cristianos mantenían otra posición. Algunos filósofos cristianos ayudaron mucho a la formación del canon, otros arruinaron la sopa. No. Hicieron algo por un lado, algo bueno por un lado, pero por otro lado hicieron algo malo. Orígenes empezó a bautizar a los niños, ¿verdad? Hay indicios de que el bautismo de niños empezó con Orígenes. Entonces, ¿qué sucede? Eso dio paso al bautismo infantil. Entonces, por una parte ayudó, pero por otra parte arruinó el asunto, pues. Entonces, lo único que debemos tomar de aquí son los elementos históricos importantes que nos enseñan y nos describen el desarrollo de la iglesia a través de la historia, ¿verdad? Eso es lo único que podemos tomar de aquí. Bueno, el trato de Constantino para el donatismo fue, por supuesto, motivado por factores políticos. Él hizo lo que pudo, apelando, argumentando, amenazando y finalmente persiguiendo físicamente para cerrar las filas del cristianismo, todo sin éxito. Para Constantino este problema era solamente una prueba de lo que habría de venir. Más tarde, el clamor de los donatistas, y se ve la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el emperador con la iglesia? Fue el que simbolizaba el dilema más grande de la nueva alianza entre la iglesia y el Estado. Bueno, algunos no estaban de acuerdo. Constantino estaba furioso porque unos se oponían, los persiguió, los maltrató, ¿verdad? Típico de los romanos. ¿Qué debía hacer un emperador para mantener el control político cuando sus ciudadanos cristianos insistían en formar partidos teológicos hostiles sobre la base de sus interpretaciones escriturarias? Esa es la pregunta que se planteaba. ¿Qué es lo que debe hacer un emperador? La iglesia estaba en otro tema. La iglesia estaba enfocada en el tema teológico. Y no era para menos. Muchos decían que Jesús no era divino. Otros decían que Jesús tenía dos tipos de personalidades. Los gnósticos enseñaban una cosa, los donatistas enseñaban otra cosa, los dualistas enseñaban otra cosa. Entonces, la iglesia estaba enfrascada en una campaña teológica campal, ¿verdad? Bueno, sea o no que su intención original fuera considerarse a sí mismo de esa forma, Constantino se vio obligado a convertirse en obispo de obispos, a la fuerza, ¿verdad? En un intento de restaurar la unidad. Esta posición le fue concedida por los príncipes eclesiásticos del imperio. Los príncipes que estaban pagados por Roma, los líderes, los obispos que estaban pagados por Roma, le cedieron el poder al emperador. La controversia que puso a Constantino en este lugar de liderato eclesiástico y doctrinal fue llamada la controversia arriana, de Arrio, ¿verdad? Y tenía que ver con la interpretación de la persona de Cristo en relación a Dios. Bueno, vamos a ver entonces de qué se trataba el principio de la controversia arriana. Se recordará que una de las primeras discusiones doctrinales en el cristianismo se centró en la naturaleza de Cristo y su relación con Dios. ¿Era Jesucristo completamente Dios o era menos que Dios? Esta pregunta nunca ha sido contestada adecuadamente. Bueno, desde el punto de vista de la controversia. Porque Juan, capítulo 1, dice todo lo contrario. Juan asegura que el verbo es 100% Dios.
Juan capítulo 1 asegura que el principio de la eternidad descansa en el Verbo y en Dios. La eternidad existe y tiene sentido por la existencia de Dios y el Verbo, ¿verdad? Entonces eso lo aclara el apóstol Juan. Jesús, el Verbo, era 100% Dios antes de venir a esta tierra, estuvo en esta tierra, era 100% Dios, abandonó esta tierra y siguió siendo 100% Dios. Muchos escritores cristianos sobresalientes han luchado con el problema. Si Jesús era completamente Dios, se pregunta, entonces, ¿tienen tres dioses los cristianos, incluyendo al Espíritu Santo? Sin embargo, venía la respuesta. ¿Podía Jesús traer salvación a los hombres si no fuera Dios, como él había pretendido? Orígenes de Alejandría había indagado profundamente en esta cuestión en el siglo III. Vamos a ver. Bueno, en síntesis, la controversia arriana ponía en duda la divinidad de Cristo. Y esto fue lo que propició el primer concilio ecuménico mundial en Nicea, ¿verdad? Patrocinado por el emperador, para definir esto. Vamos a ver la opinión de Orígenes. Sus escritos contienen dos opiniones distintas. En un lugar, Orígenes afirmaba que Cristo está subordinado a Dios, es menos que el verdadero Dios. En otro, él declara que Cristo era el Hijo de Dios eternamente engendrado. Cristo siempre había existido como el divino Hijo, tanto antes como durante la creación temporal. Aunque pueda parecer extraño, estas dos opiniones en Orígenes forman el centro de la lucha arriana, con la primera que precipita la controversia y la segunda que finalmente resuelve el conflicto. Bueno, hay que aclarar algo aquí importante. En todo momento y en todo tiempo Jesús dijo que el Padre era mayor que todos. El Padre era mayor que todo. Jesús nunca vino a decir aquí que Él era superior al Padre. Jamás. Jamás. Porque incluso Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Ahora, Jesús dijo una palabra. Yo y el Padre, uno somos. La palabra uno en griego es de la misma esencia, de la misma naturaleza. Entonces, cuando Jesús dice yo y el Padre uno somos, está hablando de la perfecta unidad en todos los aspectos de la persona divina. En otra ocasión dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios, con H mayúscula, era la encarnación del Padre. Aunque Jesús posee una personalidad y una humanidad, es distinto al Padre porque el Padre es espíritu, ¿verdad? El Padre es espíritu, el Creador es espíritu, pero en esencia son uno. El Padre es creador, el Hijo es creador. El Padre perdona, el Hijo perdona. El Padre juzga, el Hijo juzga. El Padre da vida, el Hijo da vida. Entonces son uno en esencia, pero el Padre es el mayor. Y Jesús en todo tiempo lo dijo. El Hijo está subordinado al Padre, porque también está sujeto. Pero su divinidad y su deidad no es menos que la del Padre. Tampoco la del Espíritu Santo es menos que la del Padre y que la del Hijo. Es una deidad en tres personas. Es una deidad en tres personas.
Entonces, todo esto, el problema de esto, hermanos estudiantes, es que lo estaban juzgando y martillando personas no convertidas. Para mí, Orígenes era una persona no convertida. ¿Por qué? Porque los convertidos tienen al Espíritu Santo en su ser. Y el Espíritu Santo los lleva a toda verdad. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo llevó a la verdad a Esteban siglos atrás y no pudo llevar a la verdad a Orígenes, a los otros pensadores de ese tiempo? Entonces mi tesis es, le estoy hablando de mi teología, Orígenes no era convertido, era un filósofo cristiano que le gustó el movimiento. Porque cuando alguien es convertido, el Espíritu de Cristo lo lleva a la verdad. Y no hubiese tenido estas dos opiniones, porque estas dos opiniones fueron a priori. Eso está como que el apóstol Pedro haya vertido dos opiniones del Espíritu Santo. Eso está como que el apóstol Pablo haya vertido dos opiniones del Espíritu Santo o de Cristo. Jamás. Sus opiniones, sus teologías eran concretas, sólidas y no eran permeables. Eran impermeables. No eran titubeantes como Orígenes, que da dos opiniones. Entonces, en mi tesis, este tío, como dicen los españoles, no era convertido, era un filósofo. Era un filósofo, punto y final. Era un filósofo, ¿verdad? Era un filósofo. Entonces, esta es la situación. Los arrianos de ahí se agarraron, decían, no, ¿cómo va a ser posible eso? Entonces tuvo que intervenir el emperador. Arrio, fundador del arrianismo. Arrio, el hombre responsable de principiar el conflicto, era un presbítero bajo el obispo de Alejandría, pero había sido preparado en Antioquía para interpretar las escrituras, en un sentido literal, por el año 318. Arrio decidió que sería comprometer la dignidad y el honor de Dios el Padre, decir que Jesucristo era de la misma esencia divina y eterna de Dios. Vuelvo a repetir, lo que estamos analizando aquí y lo que estamos viendo es que todos estos hombres no eran convertidos, eran fanáticos, eran religiosos, porque desconocían la esencia de las cosas. Todas sus opiniones que generaron movimientos heréticos, que generaron controversia, que generaron incluso doctrinas contrarias a la enseñanza general de las Escrituras, son basadas en o producidas por personas que no eran convertidos. Consecuentemente, elaboró un sistema que declaraba que Cristo era un ser que había sido creado antes del tiempo y que por medio de Cristo Dios había creado todas las cosas. Su teoría hacía a Cristo más grande que el hombre y menor que Dios. Algo intermedio, los dos por ni otro u otro lado completamente. Entonces, Arrio, usted ve, lo contrataron, fue preparado en Antioquía para interpretar las escrituras. Imagínense qué intérprete. Imagínense este intérprete, un no convertido. El hombre de mente animal no puede sondear un libro espiritual. Y por eso nació esta controversia. Bueno, la controversia se extendió rápidamente más allá de Alejandría y pronto se apoderó de todo el mundo oriental. La escuela de pensamiento de Antioquía no podía ver nada malo en la interpretación y le añadió rivalidad intelectual al asunto. Arrio era un predicador capaz y popular y obtuvo mucho apoyo por su encanto personal.
Conforme creció la controversia, Constantino reconoció que debía haber tomado una clase de acción. Bueno, este Arrio era como Chago, ¿va? Era un tipo no preparado para hacer las cosas bien, sino que era un chabacán. Y esto fue lo que orquestó y lo que propició Arrio, una controversia global, al negar y dudar de que Jesús era igual de esencia divina con el Padre. Orígenes de la Iglesia Católica. Después de llegar a ser el emperador absoluto en el 323, siguiendo la experiencia que había obtenido al tratar a los donatistas, él mandó que se convocara una reunión de todos los líderes cristianos para arreglar el tema. Este concilio universal, el significado de la palabra griega para católico, universal, se reunió en Nicea y consistió de más de 300 obispos, puesto que se consideraba que los obispos eran la iglesia. Imagínese usted, los obispos eran la iglesia. Y dado que esta era una reunión mundial de obispos, en realidad esta reunión le dio expresión visible a la Iglesia Católica o a la Iglesia Universal. Constantino dominó el concilio, dirigiéndolo cuando él deseaba y determinando la posición doctrinal que debía ser adoptada. O sea que allí se tomaron decisiones dictaminadas únicamente por la opinión del emperador, ¿verdad? Del Papa en ese momento. Veamos el concilio de Nicea en el 325. Después que se atendieron los asuntos preliminares, Arrio presentó una confesión de fe. Definía la naturaleza de Cristo como diferente de la de Dios y veía a Cristo como un ser creado. Hay algo importante que resaltar o que decir. Jesús es increado. Él es increado. Bueno, decía como un ser creado, más grande que el hombre y digno de adoración, pero menor que Dios. Este credo fue pronta y vehementemente rechazado. El obispo Eusebio de Cesarea ofreció entonces un credo que dijo había sido usado previamente en su iglesia. La redacción de este credo era ambigua. Cuando el partido ortodoxo vio que los arrianos estaban deseosos de aceptar el credo, dirigieron un movimiento para rechazarlo con base en que no era suficientemente explícito. Ahora miremos el credo de Atanasio. Atanasio les puso la bota en la mera lengua, ¿verdad? Entonces Atanasio, un joven diácono de la iglesia de Alejandría, que yo creo que este sí estaba convertido, y campeón del punto de vista ortodoxo, presentó el siguiente credo al concilio. Creemos en un Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, con H mayúscula, engendrado del Padre y el único engendrado, es decir, de la esencia del Padre, Dios proveniente de Dios, luz proveniente de luz, verdadero Dios proveniente del verdadero Dios, engendrado, no hecho, de una esencia con el Padre. Este es el credo de Atanasio. Esto es lo que debió haber salido desde un principio, ¿verdad? Esto es la revelación de Dios a Atanasio. Vamos a continuar entonces. A través del cual dice, todas las cosas fueron hechas, tanto las cosas en el cielo como las cosas sobre la tierra. Quien para nosotros, los hombres, y para nuestra salvación descendió y se hizo carne y se hizo hombre, sufrió y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos también en el Espíritu Santo. Esta es la poderosa declaración de Atanasio con respecto a la persona de Cristo. Por eso es importante, hermanos, estudiar cristología.
La cristología es la ciencia que estudia la persona de Cristo y su deidad, tanto desde el marco del Antiguo Testamento como en el marco del Nuevo Testamento. Reacción al credo de Atanasio: enseguida de este credo se tuvo la condenación. Mire, se tuvo la condenación de todos los que negaran su doctrina, mencionándose específicamente la declaración de los arrianos de que Cristo no existió por toda la eternidad. Debe notarse que este credo hace hincapié en la unicidad de Cristo con Dios el Padre. Las palabras claves eran de una esencia con el Padre. Constantino decidió entonces que este credo traería paz religiosa y política. Indudablemente, con el consejo del obispo Ocio de Córdoba, su consejero eclesiástico, por eso, con su aprobación fue adoptado el credo y se dirigió un decreto de deportación contra Arrio y los que siguiesen su criterio. Entonces, sin mucha cosa que interpretar, por un momento el credo de Atanasio fue aceptado y Arrio fue expulsado, pero a ver cómo cambia la situación. Resultado del arrianismo: un importante resultado del movimiento arriano fue la divulgación de su doctrina de Cristo por medio de la actividad misionera. O sea que los arrianos, en lugar de callarse la boca, empezaron a predicar en muchos países y a regar este veneno tipo los testigos de Barrabás, ¿verdad? Y ni más ni menos, los testigos de Barrabás. En 340, aunque el arrianismo gozaba del favor imperial, un joven misionero llamado Úlfilas, educado en la doctrina arriana, fue enviado a los visigodos. Él sirvió hasta su muerte en el 383, aparentemente recibiendo mucha ayuda que ahora no puede ser determinada. Úlfilas mismo trabajó diligentemente, pero la conversión al cristianismo arriano de grandes masas de los visigodos y de tribus vecinas difícilmente podría ser la obra de un hombre. Úlfilas es mejor recordado por traducir a la escritura al idioma gótico, ¿verdad? O sea, Úlfilas tradujo la escritura al idioma gótico. O sea, Úlfilas no era normal, hermano. Era un tipo impresionante, pero desgraciadamente estaba con los arrianos y es como decir, era testigo de Jehová. Bueno, veamos la nueva relación, vamos avanzando un poco ahí. El principio de una alianza entre el cristianismo y el imperio bajo Constantino influyó profundamente en la historia y el desarrollo tanto de religión como de Estado. El cristianismo fue decretado oficialmente la religión del Estado romano bajo el emperador Teodosio en el año 378 al 395. O sea, Constantino la declaró una religión, declaró que todos sus súbditos se hiciesen cristianos y el que no iba a morir. Esto trajo un beneficio grande. ¿Por qué? Porque al declarar el cristianismo como una religión estatal, ya no iban a ser ni torturados ni perseguidos. Ese fue el beneficio. Hubo libertad de expresión, libertad de templo, libertad de culto. Bajo Constantino los hermanos podrían construir templos, etcétera, etcétera, ¿verdad? No así cuando hubo el tiempo de persecución y la iglesia era vista como algo dañino para el Estado romano. Entonces Teodosio la decreta oficialmente religión del Estado romano. Una nueva área de controversia. Antes de Nicea, el cristianismo, hermanos, no había tenido ocasión de reflexionar en lo que deberían ser sus relaciones con el Estado. Al antagonismo original del imperio contra una religión, contra una religión ilegal. Habían seguido siglos de persecución secular. O sea, el imperio había gastado fuerza en siglos de tratar de destruir el cristianismo. Ahora forman parte de la historia del cristianismo en los siglos que seguirían. Algunos sentían que el Estado debería gobernar la iglesia. La historia romana recomendaba este criterio porque la religión había sido un departamento del gobierno
mucho antes que el cristianismo hubiera sido establecido. Bueno, aquí se genera otra controversia porque se estaba pensando que, u opinando o presionando que el gobierno controlara la iglesia, o sea, terminar de centralizarlo todo, ¿verdad? Entonces vamos a seguir abordando aquí. Constantino asumió esa actitud y también sus hijos. El emperador era el obispo de los obispos. Tal relación llegó a ser conocida como papado cesareo, ¿verdad? El papado cesareo, o sea, que el papa era el César. La dominación de la iglesia por el Estado. Otros sentían que la iglesia debía estar sobre el Estado. Este llegó a ser el ideal del creciente sistema católico romano. Otros más veían a cada institución con una mayordomía peculiar proveniente de Dios y creían que las dos debían trabajar lado a lado sin interferencia indebida. Debe decirse que este problema nunca ha sido arreglado a satisfacción de todos. Una nueva dirección se inició con un gran significado en la historia y desarrollo del cristianismo desde Nicea hasta el presente. Veamos el aumento de la influencia secular. Es difícil concebir cómo se ejerció tanta influencia sobre el cristianismo mediante la alianza entre la Iglesia y el Estado bajo Constantino. En el campo de la organización, por ejemplo, el cristianismo hizo uso del patrón imperial. En términos geográficos, el cristianismo fue organizado con base en divisiones políticas como ciudades, municipios, estados, regiones, naciones, etc. Después del desarrollo del oficio del Papa, el siguiente siglo, la organización imperial y del cristianismo eran notablemente similares. O sea que los líderes religiosos copiaron cómo estaba establecido el gobierno romano y así se estableció el gobierno eclesiástico de una manera sólida y bien planteada, bien organizada. Veamos el influjo de los no regenerados. Todos los historiadores hablan del movimiento masivo hacia el cristianismo después que éste recibió el favor imperial, aunque el cristianismo no fue nombrado oficialmente religión del Estado por cerca de medio siglo. Sin embargo, la exhortación de Constantino a sus súbditos a hacerse cristianos, sus generosos regalos a los que ya eran cristianos y la facilidad con que podía abrazarse el cristianismo contribuyó a que muchos se decidieran. La similaridad entre los sacramentos mágicos del cristianismo y los ritos paralelos del paganismo daba a los miembros en perspectiva un sentimiento de familiaridad en su iniciación. Bueno, este influjo es como inyectar algo, ¿verdad? Claro, al ponerle la chapa de religión estatal al cristianismo, todo el mundo entró. Todo el mundo entró. ¿Y qué significa eso? Significa que muchos impíos entraron, paganos, y eso arruinó más la cosa. Un ejemplo de la facilidad con que esto podía hacerse puede verse en la conversión de uno de los caudillos francos del siguiente siglo, Clodoveo. Se enfrentaría a una batalla crucial el siguiente día. Él hizo el solemne voto de que si el Dios cristiano de su esposa le daba la victoria en la batalla, entonces él se haría cristiano. Habiendo ganado la victoria, él guardó su voto. Cuando su ejército supo lo que estaba pasando, también quisieron unirse. Esto se llevó a la práctica fácilmente. Los soldados marcharon al lado de un río donde se pusieron sacerdotes con ramas de los árboles. Cuando los soldados pasaban, los sacerdotes metían las ramas al río y rociaban agua bautismal sobre ellos, repitiendo todo el tiempo la fórmula adecuada. Tan pronto como el agua tocaba a los soldados, desde luego, supuestamente ellos se volvían cristianos. No es de sorprender que cuando estos paganos rociados entraron a la membresía de las iglesias cristianas, hayan traído ideas paganas con ellos. Consecuentemente, el cristianismo se infectó más y más con corrupciones paganas al convertirse en un movimiento popular. Qué terrible, ¿verdad? Bueno, con todo esto podemos decir, amados hermanos, que las puertas
los estribos, los filtros y todo fueron quitados y entró todo el mundo, ¿verdad? Entró todo el mundo. Bueno, Clodoveo, yo estudié la historia de Clodoveo y era un caudillo que luchaba contra la dominación romana, mató muchas personas, eran salvajes con todo el término de la palabra. Compendio final, aquí llegamos al final de nuestra diapositiva, nuestra presentación. Una nueva dirección había de venir, qué tristeza. El problema de la persecución imperial fue reemplazado por el problema del favor imperial. El ideal cristiano fue grandemente influido por las normas y el patrocinio del gobierno romano. Los capítulos siguientes dirán la historia de la aparición de la Iglesia Católica Romana. Todos los ingredientes necesarios para levantar tal sistema estaban ahora juntos: el sacramentalismo, el sacerdocio y el gobierno episcopal, la ambición romana, la rivalidad eclesiástica, una reunión mundial con autoridad y la norma y el poder del Estado secular. Todos estos elementos fueron utilizados ampliamente por el obispo romano en el siguiente periodo. Bueno, aquí llegamos al final de nuestra presentación, mis amados hermanos. Es una tristeza como cambió todo. Yo me pregunto, ¿habría quitado Dios la persecución? ¿Habría quitado Dios la persecución? Porque lo que yo puedo ver aquí es que la obra de Satanás era grande. Lo que yo puedo ver aquí es que la obra de Satanás era muy grande. Bueno, entonces, mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Recuerde, ¿verdad? Estar al día con todos sus compromisos con el instituto, económicamente y todo. Y recuerde, bueno, recuerde siempre mandar todos sus proyectos. Que Dios le bendiga y Dios le guarde hasta entonces.